Estamos en el libro de los jueces, estudiando a Sansón, y en la última clase estábamos hablando no habíamos entrado, de hecho así, solamente he leído la primera parte, estábamos hablando hablamos de la anunciación de Sansón. ¿Se recuerdan las características? Vimos de las anunciaciones en el Antiguo Testamento, cuando había anunciación angélica eran siempre de un solo varón, y por eso se refleja más tarde en el Nuevo Testamento, en la anunciación de Zacarías, de su hijo Juan, anunciación angélica, un solo hijo varón, y la anunciación de Jesús, anunciación angélica de un solo hijo varón. Y lo hablamos también, que Sansón era nazireo. ¿Se recuerdan? Dijimos que nazireo no es nazareno, son dos cosas totalmente diferentes. Nazareno es el habitante de Nazaret. Nazireo es el que está consagrado desde el vientre de la madre a Dios. Y dijimos que el nazireato en Israel podía ser perenne, como en el caso de Samuel, que fue consagrado a Dios, nazireo para toda la eternidad, pero nazireo podía ser también un voto temporal, por 4, 5, 6, 7, 8, el tiempo que dedicara. Y dijimos que el signo externo de que tú eras un consagrado a Dios era que no se cortaban el pelo, se llevaban el pelo largo. Sabemos por hecho de los apóstoles que San Pablo en algún momento fue nazireo, después de convertido, porque dice que él tenía el pelo largo por un voto que hizo y fue a Jerusalén a cortárselo, que fue cuando lo apresaron en el templo y lo llevaron preso a Roma. O sea que no era nazireo perenne, pero por un tiempo hizo algún voto a Dios y se dejó el pelo largo. ¿Se acuerdan? La característica del nazireo es que no podía tomar vino, no podía ser tocado por mujeres, no podía tampoco estar cerca de nadie muerto, ni siquiera un pariente, un padre, un hermano muerto. Sí, no, tenía que ser célibe, definitivamente, pero sobre todo no tocar nada muerto, porque para el judío la corrupción, lo que se corrompía, era todo lo opuesto de Dios, que es eterno y vivo. Por eso que no podía estar cerca de... Pero vemos que, vamos a ver después, todavía no hemos entrado, pero estamos sacando un poco por encima. Vamos a ver que Sansón fue un nazireo, fue un consagrado a Dios, pero fue un consagrado a Dios que no guardó su consagración a Dios. Vamos a ver después cuántos puntos, hay como 4 puntos que Sansón negó su consagración a Dios. Y cuando él negó su consagración a Dios, el don que Dios le había dado, lo perdió. Vamos a ver después, cuando leamos a Sansón, vamos a ver que el don que Dios le dio, Dios siempre le da un don a una persona. Por los que han oído de Sansón, ¿saben qué don le dio? La fuerza. Pero no la fuerza para boxear o nada de eso. La fuerza para liberar a Israel de los filisteos. Él le dio una fuerza potente porque él era el que iba a guiar a Israel en la guerra para echar a los filisteos, porque Sansón, aparte de nazireo, fue juez de Israel. Fue uno de los dirigentes de Israel. Vamos a ver después qué pasó. En la medida que Sansón se apartó de los votos de su consagración, ¿qué cosa perdió? No, perdió la fuerza, pero lo que perdió fue el don que Dios le dio, que era la fuerza. Pero no perdió la fuerza, porque era algo mágico y tenía fuerza por el pelo. Era que el don que Dios le dio para ejercer era la fortaleza para la batalla, para llevar a Israel ¿a qué? A vencer a los filisteos. Sansón se fue apartando poco a poco de su consagración y en la medida que se apartó, perdió el don. Al final de su vida, vuelve a Dios y Dios le vuelve a otorgar el don. Y es cuando termina matando a los filisteos, que vamos a ver al final de Sansón. Pero eso nos habla a nosotros y a muchas cosas que estamos viendo, que sucede. Dios te da un don, y si tú te apartas de ese don que Dios te dio, Dios te quita el don. Sansón estaba llamado primero que nada como nazireo a vivir una consagración que Dios estipuló con él, y Dios le dio el don. Pero después Sansón tenía que tener un signo externo de que él era un consagrado. En este caso, ¿cuál era? El cabello. Hoy en día el Señor llama a diferentes personas, y cuando el Señor llama a diferentes personas, le da diferentes signos para identificarse que son consagrados. A los sacerdotes, anteriormente al concilio, le daba la sotana. Ese era el signo de que esa persona tenía una consagración a Dios. A las religiosas les daba el hábito. Ese era el signo que tenían una consagración a Dios y Dios lo había habilitado con un don. A los sacerdotes para ministrar el pueblo de Dios, a las religiosas y los religiosos para
estar de acuerdo a la misión que ellos tenían en la iglesia, de acuerdo a la orden que habían escogido, orar, cuidar a los enfermos, etcétera. Desafortunadamente hemos hablado cantidad de veces que la iglesia perdió los signos. Que mejor que yo le dije que no había que quitar los signos, que había que explicarlo. Nosotros en vez de explicar los signos, los quitamos. Entonces ahora, muchas veces tú no sabes quién es un consagrado y quién no es un consagrado. ¿Cuántas religiosas, cuántas personas yo he conocido que son religiosas y andan vestidas normal y tú no tienes la menor idea? Al cabo de los años te enteras que es monja. O sea, ha perdido el signo de identificación y casi todas, créanme, busquen hoy en día modernamente, casi todas las monjas y sacerdotes que han perdido su signo de consagración, han perdido el carisma por lo que han sido llamados. Vean, todas esas monjas americanas que se han quitado los hábitos, andan por ahí pernadas, todas se han vuelto teólogas de la liberación, defensoras del aborto, todas han perdido el don que se les fue dado. Porque primero se apartaron de sus votos y se apartaron y se quitaron el signo de la consagración. Así que esto que vemos en Sansón sigue sucediendo. Y nosotros estamos también llamados a servir al Señor por el bautismo. Hemos sido consagrados y cada uno de nosotros tiene un don. Y muchas veces nosotros no exhibimos el signo de que tenemos ese don. ¿Cuál es el signo que distingue a los cristianos? Yo sabía que me iban a contestar eso, pero no es eso. El amor. De nada te vale tener una cruz si tú eres un demonio con los demás. El Señor lo dijo, que digan, mire cuánto se aman. El signo del cristiano es el amor. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo los dones? Porque no estamos ejercitando el amor. Ni en el trabajo, ni con la gente en la carretera, en los carros, ni en el supermercado, ni nada. Y al perder el signo del amor, hemos perdido el don que el Señor nos ha dado. Por eso vemos tantas personas que gastan su vida haciendo un trabajo en la iglesia y al no tener amor, como dice San Pablo, de nada les vale. Y eso a mí me da pavor. Cuando veo que una religiosa ha estado 40 años en la iglesia de religiosa y no tiene amor hacia los demás y maltrata a la gente. Es terrible perder una vida y no agradar a Dios. O un sacerdote que está haciendo las cosas mal hechas, tanto litúrgicamente, dando malos consejos, y ha dejado de formar una familia, de ser un profesional, por gusto, porque no está agradando a Dios. O sea, vemos que en caso de cada uno a niveles diferentes, estamos en la misma situación de Sansón. También, ¿cuáles eran los signos de los nazireos? Y viendo así globalmente, un poco por encima, Sansón, uno de los primeros problemas que tuvo Sansón, que empezó a perder su consagración, fue que le gustaba andar con mujeres. Él como nazireo no podía andar con mujeres. Por eso sabemos, cuando decimos andar, no quiere decir ni siquiera sexualmente, aunque en el caso de Sansón sí lo fue, pero el nazireo no podía ser tocado por una mujer, ni siquiera físicamente. ¿Por qué? Según la mentalidad judía. Estamos hablando de 4.000 años atrás, porque ahora las feministas no se alcen y empiecen a... Aunque todas las feministas tienen bigote y parecen hombres, yo no sé por qué, pero bueno, eso es otro misterio que un día el Señor lo revelará. Sí, pero, compensación dice Carlos, pero el problema es que como la mujer menstrua, o menstrua, no sé cómo se dice, doctor, menstrua está bien dicho, no va a ser un disparate, como esta sangre, y la sangre no se podía tocar en Israel, pues por eso, como no se sabía en qué momento la mujer estaba con menstruación o no, por eso por precaución el nazireo no podía tocar a una mujer. Por eso sabemos que Jesús no era nazireo, porque la Magdalena, la mujer que le lavó los pies, tocaron a Jesús, y Jesús tomaba vino, y el nazireo no podía tomar vino. Por eso sabemos que Jesús no era nazireo, pero sí sabemos que lo más seguro es que Juan Bautista haya sido nazireo, porque Juan no se cortaba el pelo, andaba apartado de todo el mundo. Así que es posible que Juan haya sido nazireo de toda la vida, pero Sansón, todo el problema de Sansón empezó por ser una persona mundana. Un consagrado es una persona que cosa apartada. Y Sansón no quería estar apartado, Sansón quería andar en la rumba. Y otro fallo más grande todavía, le gustaban las mujeres cananeas.
Digo, perdón, filistea. No, filistea, que no eran del pueblo de Dios. Israel tenía estrictamente prohibido unirse a mujeres de otra, de que no fuera de las tribus de Israel. Pues ya lo he explicado ampliamente por qué no se podían unir con mujeres de otras tribus, porque traían sus dioses paganos y su contaminación espiritual a la casa de Israel. Entonces Sansón no solo no podía andar con mujeres, andaba con mujeres. No era célibe, se terminó teniendo una esposa filistea. Y para cómo andaba con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Todo empezó, y no sé, estoy seguro que Sansón no era malo, pero todo empezó, vamos a esta fiesta, vamos a aquella plaza que hay más cual fiesta, y conocí a esta muchacha, y cuando viene a ver, se atrapó. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todos esos escándalos que ha habido con sacerdotes y todo eso, eso es lo que ha sucedido. Que empezaron, vamos a ir a una fiesta a casa de fulanito, vamos a una fiesta a casa de fulanita, trae vino, vamos a tomar un poco de vino, vamos, total, si no hacemos nada con ir a la fiesta con un jean y un pullover, y que ahí conoce a fulanita, cuando vienes a ver, ya estás metido en el mundo, ya perdiste tu consagración. Si tú no quieres ser apartado del mundo, mira, no te hagas sacerdote. Y es una consagración todavía más fuerte. Otro también vamos a ver después de los problemas de Sansón, que no podía, ¿se acuerdan que no podía tocar nada impuro? Pues él sacó un panal que había cerca de un león muerto y que él mató y se lo comió. Y ahí vemos también la debilidad de Sansón. Yo estoy seguro que vio el león que lo había matado, que estaba muerto, pero que vio cerca del león o dentro del león un panal y le gustaba la miel. Entonces él dijo, total, que tiene que ver tocar algo muerto si eso no. Tú ves como uno se va degradando de paso en paso. Se fue a Gaza, que era la tierra de los filisteos, se acostó con una prostituta filistea, que posiblemente sea una sacerdotisa del culto de la tierra de Filistea, que era, el sexo no era solamente una prostitución como aquí, era una prostitución sagrada, era un culto al dios de la fertilidad. Se unió con esta mujer, con Dalila, sabemos toda la historia, vemos cómo todo esto fue cayendo de una en otra hasta perder la consagración y llegar a un verdadero pues desastre de vida. Pero Sansón es una persona importante en el libro de los jueces, tan importante como Gedeón, tan importante como la jueza Débora. Porque en las escrituras vamos a hallar una línea muy clara que va desde Sansón hasta David. O sea, Sansón es antepasado de David como juez de Israel. Y a través de David, en 14 generaciones, llegamos a Cristo. O sea que Sansón como juez es un antecesor de David. O sea que no es una persona, como le expliqué, no es una persona de Hollywood, de película de Hollywood, un forzudo que hacía cosas, alaba columnas. No, es una persona importante en la historia de la fe, porque eso es lo que el cine nos ha dado, distorsionado la figura de Sansón, que ha terminado como un personaje clásico de una película animada. Y no, Sansón es uno de los antepasados de Cristo. ¿Quién eran los enemigos de Sansón en ese momento de Israel? Los filisteos. Pero créanme que el poderoso más enemigo de Sansón y de Israel era Satanás, que es el que estaba detrás de los filisteos. Porque Sansón, ¿qué cosa era? Un consagrado. ¿Y cuál era la batalla del demonio? Lo voy a hacer perder su consagración. Detrás de todo consagrado hay un demonio encargado de quitarle la consagración. Entonces, si la persona que es consagrada no apela a su ángel de la guarda para que lo cuide, no tiene poder, protección espiritual. Hace muchos años, muchísimos años, a mí me contó un pastor bautista, que también hace poco murió un hombre joven, con una pena que haya muerto, un hombre de Dios, él y su esposa, y entonces enfermedad que no sé cómo se llama, que va paralizándole todos los músculos del cuerpo, progresivamente, hasta que le llegó el estómago y murió. Un joven, y yo lo vi en el gimnasio siempre, pero ese pastor me contaba hace muchos años que él venía en un viaje cuando estaban repartiendo la comida, un señor que venía al lado de él, que no era viejo, le dijo a la camarera que él no comía porque estaba ayunando. Entonces el pastor le preguntaba, ¿usted es cristiano o católico? Porque los católicos, y él dijo, no, yo soy de una secta satánica. Entonces dice que se quedó bien impresionado y le preguntó, ¿cómo que los satánicos ayunan? Le dijo, sí, nosotros ayunamos, nosotros estamos ayunando ahora para hacer caer a todos los sacerdotes.
Y lo dijo un pastor bautista, no es ni siquiera católico. Una vez me dio muy asombrado, me hizo esa historia, pero estoy hablando de los años 98, 99. O sea, que vemos cómo Satanás está activo en contra de los consagrados. Y nosotros, el pueblo de Dios, no oramos por ellos. Cuando hay un consagrado con problemas, en vez de orar por ese consagrado, nos ponemos a darle la lengua a los demás de lo que el hombre está haciendo. Cuando tú ves que un sacerdote tiene problemas, lo primero que tú tienes que hacer es doblar las rodillas y orar por ese sacerdote, porque detrás de él hay un demonio que lo está haciendo querer caer. Y eso es lo que estamos viendo en la batalla de Sansón y lo que podemos ver hasta ahora, el gran adversario de Dios. Porque fíjate, ¿qué hacían los filisteos? Adorar a un dios demoníaco. Ahí estaba claro, ahí no había mucho que dar ni mucho que decir. Vamos a ver que a través de toda la vida esta, la enseñanza profética de la vida de Sansón, hay cantidad de cosas que podemos sacar para nuestro vivir, diario. El autor bíblico de la historia esta de Sansón no solo pretendía narrar una hazaña de un hombre mítico, sino también era una lección de los creyentes, para los creyentes, de cómo tenemos que tener en cuenta que si no paramos un proceso de mundanizarnos, vamos a terminar perdiendo todos los dones que Dios nos ha dado. Y ese es el gran problema que ha tenido la iglesia en estos últimos 40 años. La iglesia en esos últimos 40 años, la iglesia se ha ido mundanizando. Y el Papa lo ha dicho bien claro, y un gran amigo mío, Monseñor Agostino Marqueto, escribió un libro sobre el Concilio Vaticano y lo dijo bien claro, que el problema del concilio no es el concilio. Si ustedes leen las constituciones del concilio y entren al internet y busquen conclusiones del Vaticano II, le dan las grandes conclusiones, la Gaudium et Spes, todas esas constituciones, se van a dar cuenta que el concilio para nada habló de lo que hemos visto después del concilio. El concilio fue un intento de llevar a la iglesia a como estaba en el siglo I. O sea, el concilio fue la idea de regresar la iglesia al estado apostólico original. Y después del concilio un grupo de gente secuestró la iglesia y lo que hizo fue querer inventar una iglesia nueva. Que es lo que muy sabiamente el Papa Benedicto en uno de sus escritos le llamó la anti-iglesia. Y apenas eso, el Papa Benedicto dijo en uno de sus escritos que está la iglesia y está la anti-iglesia. Como está Cristo y está el anticristo. Pero acuérdense que la anti en la Biblia no quiere decir en contra. Anti, la partícula griega anti en el lenguaje bíblico quiere decir en lugar de. El anticristo no es alguien que va a estar en contra de Cristo. El anticristo es alguien que se va a poner en el lugar de Cristo. Y va a decir, yo soy Cristo. Y la anti-iglesia se ha puesto en el lugar de la iglesia. Ha dicho, yo soy la iglesia. Que es todo ese desastre que hemos visto que ha azotado a la iglesia en estos últimos 40 años de libertinaje cultural, que hemos llegado a un grado de desobediencia rampante, como yo nunca he visto en la iglesia, el grado de desobediencia que hemos llegado. O sea, hay una anti-iglesia, que no está en contra de la iglesia, que esa anti-iglesia dice, yo soy la iglesia. Los teólogos que dicen que Jesús nos resucitó, que uno puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, toda esa basura, esa, ¿tú sabes qué cosa es? La anti-iglesia. Y por supuesto los medios de comunicación al servicio de Satanás no proclama la iglesia. ¿Tú sabes lo que proclama? La anti-iglesia. ¿Ustedes se dan cuenta cómo están marchando las cosas hoy en día? ¿Ustedes se hayan dado cuenta de eso? Que hay una anti-iglesia. No, porque no me di cuenta hasta que no leí los artículos de Benedicto. Que me di cuenta, digo, qué claro está el Santo Padre. Él me ha enseñado que hay una anti. ¿Y cuál es la anti-iglesia? La que perdió su consagración. ¿Y por qué perdió su consagración? Por mundanizarse. Que fue cuando después del concilio, porque yo viví esa etapa, y ahora, después no vayan a decir como me dijo uno que yo había sido monaguillo antes del concilio de Trento, pero yo viví esa parte del concilio, y era muchacho, después joven cuando esa parte del concilio, y era todo lo que decía, vamos a abrir las puertas para que entre la luz. Y ahora me doy cuenta que eso fue un error horrible. Porque ¿qué pasa si tú tienes una vela en un lugar cerrado, de buena primera, quitas todas las paredes? ¿Hay más luz o hay menos luz? Hay menos luz, porque toda la oscuridad que está alrededor, no la apaga, pero
Una persona en un cuarto con una vela y una persona en el medio de un campo con una vela, ¿dónde alumbra más? En el cuarto. La iglesia tenía la luz de Cristo y dice, vamos a abrir las ventanas. ¿Tú sabes qué pasó que abrimos las ventanas? La luz se fue porque la del mundo, en vez de la luz de Cristo salir, la del mundo entró. Que es lo que Pablo VI en el libro ese, Padre Nuestro, líbranos del mal, dice tan claro. Abrimos las ventanas para que entrara la luz y entró el azufre del infierno. Palabras terribles hechas por el Papa Pablo VI en el año 67. Desde esa época, yo leí, ahora en estos problemas, leí un discurso de Pablo VI cuando cumplió 80 años, que reflexiona y dice, siento que ya mi vida se acaba y le doy gracias a Dios. Que el Señor me lleve para ver si viene alguien más capaz que yo que pueda gobernar la iglesia. Porque Pablo VI se dio cuenta como Benedicto ya que en ese momento él no podía gobernarla. Porque Pablo VI sufrió el comienzo de la antiiglesia, cuando todos los seminarios empezaron a vaciar, cuando los monasterios empezaron que parecía que la iglesia se derrumbaba en 10 años. El trabajo de 2000 años se derrumbó en 10 años. Eso lo vivió él. Y todo esto viene porque tiene que ver con Sansón, porque es la misma historia, esta es la reflexión que nos da el libro de Sansón. La mundanidad. Nosotros empezamos a imitar al mundo. Y cuando empezamos a imitar el mundo, ¿tú sabes cómo terminamos? Igualito que el mundo. No, yo creo que ni peor, el mundo está peor todavía, gracias a Dios. Pero la iglesia terminó igual que el mundo. En vez de nosotros santificar el mundo nos corrompió pero sacerdotes vamos a vestirnos como todo el mundo, las monjas vamos a vestirnos como todo el mundo, la misa vamos a hacerla con un mantel en una casa donde jugamos dominó porque es signo. ¿Y tú sabes qué? Se perdió el sentido de lo sagrado. Y esos son los problemas que tenemos ahora. Por eso, ¿sabes qué papa necesitamos ahora? Un papa que nos lleve a la conversión. Quisieron renovar la iglesia, la renovaron, no dio resultado. Vamos a convertirnos ahora. Y convertirnos quiere decir volver a donde perdimos lo que teníamos. Que eso es lo que ha tratado de hacer Juan Pablo II y Benedicto XVI. O sea, querían convertirnos en modernismo, ya lo tuvimos por 40 años. Conclusión, un espanto. Ahora, por eso el Papa, tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas por este Papa que viene. Este Papa que viene tiene una gran tarea, tiene que comenzar la tarea de conversión desde la curia hasta los últimos, una tarea que no es fácil. Y que tenemos, yo lo decía en un escrito que pasé a principio de la renuncia de Benedicto XVI, que no perdimos al Papa, ahora tenemos dos papas. Porque tenemos a Benedicto XVI orando como a Moisés, cuando se acuerdan que Moisés oraba con las manos levantadas, y cuando Moisés oraba con las manos levantadas, Josué que estaba abajo ganaba la batalla. Tenemos a Benedicto orando y a Josué, que va a ser el nuevo Papa, batallando. O sea que vamos a tener una combinación perfecta para poder renovar y convertirla. O sea que en vez de perder un Papa, ganamos algo con esto. Y creo que esto, pero ¿se acuerdan que a Moisés se le cansaban y tuvieron que ponerse 2 Caleb y otro más que le aguantaban los brazos, las manos de Benedicto XVI? Tenemos que aguantárselas nosotros con la oración. Yo me estoy encomendando ya la oración del Papa, que yo me encomiendo la intercesión de él, porque ahora es un intercesor. Yo me estoy encomendando a la oración de él. Señor, mira, por la intercesión de Benedicto XVI te estoy pidiendo tal cosa, porque él es un verdadero intercesor en este momento. Tenemos que dar gracias a Dios por ese Papa, porque en un mundo donde la gente se agarra al poder y están muertos y siguen queriendo tener poder, un hombre que en plenitud de poder diga, es hora que otro se ocupe, es un mensaje para el mundo entero. Y aunque crean que no, todo esto tiene que ver tenemos que ver con Sansón, y tenemos que ver con todo lo que le sucedió a Sansón. Y dice en el capítulo 13, versículo 24, la mujer, no sabemos el nombre de la pobre mujer de Manoach, la mujer dio a luz un hijo y le llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Sansón bajó a Timná y se fijó en una mujer entre las hijas de los filisteos. Ya ahí comenzó el asunto. Si él está luchando contra los filisteos, ¿cómo se va a unir a la hija de un filisteo? Ya ustedes ven que el criterio, la falta de discernimiento. Y eso no puede pasar a nosotros.
Yo siempre les he dicho a ustedes, un don que tiene que pedir siempre un cristiano, discernimiento. Un cristiano sin discernimiento no sale de un error para cometer el próximo. Subió y se le dijo a su padre y a su madre: he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, me la toman por esposa. Su padre y su madre le dijeron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que te vayas a tomar mujeres entre esos filisteos incircuncisos. Vemos aquí un uso. ¿Qué está hablando el padre de Sansón? ¿Que él se case con las primas? ¿Qué está hablando? Cuando dice, no hay muchas mujeres entre nuestros hermanos. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel. Vemos cómo se usa la palabra hermano, no solo para un hermano carnal. Cuando dicen están los hermanos de Jesús, en la Biblia no se usa la palabra hermano como un hermano carnal. Aquí se está usando la palabra hermano para todos los que son de la misma fe de Israel. Pero Sansón respondió a su padre: toma esa mujer para mí porque esa es la que me gusta. Si ustedes ven los padres, no hay nada nuevo sobre la tierra. Lo mismo que le pasó a ustedes, le pasó a los padres para que vean que el hombre no cambia. Tiene computadora, tiene internet, pero seguimos siendo primariamente. El muchacho te dijo, yo me enamoré. Los padres, hijos, esa mujer. ¿Y qué dijo él? A mí me gusta y se acabó. Pero van a ver todo el dolor que a la larga. Por eso digo que casi siempre los padres tienen razón y nosotros cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Ni su padre ni su madre sabían que esto venía de Yahvé, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. En la forma bíblica de hablar de esa época muchas veces, cuando dice que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dice que el Señor endureció el corazón de Faraón? Él sí me hizo la pregunta esta semana, me escribió y me hizo la pregunta. Y yo le decía que tenemos que entender que hay una forma hebrea de hablar que cuando dice que Dios le endurece el corazón a alguien o Dios, no quiere decir que Dios lo obliga a hacer, sino que un acto humano Dios lo permite para sacar de ahí una lección. Faraón se empeñó en perseguir a Israel y Dios no lo detuvo. ¿Dios mandó a Israel, el Faraón perseguir a Israel? No, fue iniciativa de él, pero Dios no lo detuvo. Eso quiere decir, cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, como dice ahora, que no sabía que Dios estaba permitiendo eso para comenzar la batalla de Israel. Pero como pueden entender, Dios no va a permitir un pecado. Dios no puede permitir lo que él mismo prohíbe. O sea, lo que está diciendo es que Sansón se empeñó y Dios no intervino divinamente para pararlo. Como pasa con nosotros. Cuando dice, ¿por qué Dios me hizo esto? Dios no te hizo eso. Lo más seguro es que tú te lo hiciste. Y ahora le echa la culpa a Dios. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no me oye? Dios no te oye porque tú te has pasado 40 años sin oírlo a él. Dice en el versículo 5, Sansón bajó a Timná y al llegar a la viña de Timná vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El espíritu de Yahvé le invadió y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Lo mismo, todos los hijos son iguales, tanto como ayer como hoy. Sansón hizo algo que no podía hacer. Él no podía tocar un muerto y el león lo mató, lo tocó. Pero se cuidó muy bien de decírselo a sus padres. El espíritu del Señor lo invadió y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó el león como se despedaza un cabrito, pero no cortó, bajó y habló con la mujer, la cual le agradó. Algún tiempo después, volvió Sansón para casarse con ella. Dio un rodeo para ver el cadáver del león y resulta que en el esqueleto del león había un enjambre de abejas con miel. La recogió en su mano y le iba comiendo según caminaba. Cuando llegó donde su padre y su madre, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había cogido del esqueleto del león. Su padre bajó donde la mujer y Sansón hizo allí un banquete, pues así suelen hacer los jóvenes. Pero cuando lo vieron, eligieron 30 compañeros, los cuales estuvieron con él. O sea, vemos aquí el proceso de Sansón. Sansón bajaba a casarse con una mujer filistea. Primera mala decisión y primera cosa que iba a tener consecuencias sobre el voto que él tenía. Segundo, mató el león. Y tercero, ¿qué fue lo que hizo? Pero antes de comer, dice aquí bien claro que le entró curiosidad a ver qué había sido del león. El problema empieza por la curiosidad. Y muchísimos problemas hoy en día que tenemos de pecado, ¿tú sabes por qué comienza? Por la curiosidad.
Este joven tiene curiosidad y trata el crack. Y se queda adicto para toda la vida. Este hombre tiene curiosidad, o esta mujer tiene curiosidad, y se acuesta con un compañero de trabajo y termina siendo adúltero porque mancilla su pacto con Dios en el matrimonio para toda la vida. Muchas veces esta persona tiene curiosidad y va a un toque de santo, alguna cosa de esa, a ver, o alguien que tira las cartas y sale con una infestación satánica. Esta persona tiene curiosidad y juega con la ouija a ver qué me dice y termina con una infestación. Ustedes ven como muchas veces el problema comienza, el problema es si Sansón no tiene curiosidad, no le pasa lo que le pasó. A ver, dígame, ¿qué necesidad había de ver un león que lo había matado? ¿Tienes eso? Ah, pero tú sabes también esa curiosidad de que nacen. A ver, ustedes no saben de qué nace esa curiosidad. Está muy teológico usted. Esa curiosidad nace del ego. Yo maté un león, voy a ver cómo está muerto ahí. La curiosidad muchas veces entra del ego. Fíjate si es del ego que mucha gente dice, no, yo voy a tomarme un trago, o sea, a mí eso no me hace nada. ¿No lo han oído decir? Y terminan alcohólicos. Tú no te das cuenta cómo es el... No, yo voy a ir a un lugar de eso que vean las mujeres desnudas porque yo soy cristiano, yo estoy fuerte y yo no... Eso a mí no me va a hacer... Muchas veces la curiosidad nace del ego y el ego nos mete muchísimo. Por eso es San Pablo, cuidado que esté muy fuerte, no caiga. Porque mientras más fuerte tú te crees que estás, más propensión tienes a caer y a hacer más bulla con la caída. El que esté fuerte, cuidado, no caiga. Por eso cuando San Pablo le pide al Señor, quítame la espina, que esta que tengo, el aguijón, el Señor le dice, no, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando una persona es débil, sabe que siendo débil necesita el amparo de Dios porque él no puede, porque ¿qué cosa es? Débil. Cuando tú tienes un ego muy grande, pues entonces tú necesitas de Dios porque tú puedes, tú eres tan fuerte que... Y cuidado que el ego puede ser espiritual. El ego espiritual, como dice Arnold, es peor. No hay nada peor que un ego... No, a mí yo puedo, o sea, a mí nada me va... El que esté fuerte, cuidado, no caiga. Y por ese ego fue a ver el león, porque yo maté un león. Vaya, yo maté un león. ¿Cómo yo no lo voy a ver? Voy a verlo porque quiero verlos muertos. ¿Y por qué lo mató? Si tú te encuentras con un león por ahí, por la 49 Jayalía, yo quiero ver qué es lo que tú vas a... No, dice que es un leoncito, dice que es un león, que parecía... No, le hizo como... No. Lo despedazó como se despedaza un cabrito. No es que era un cabrito, lo despedazó facilito siendo un león, un señor león, no era un leoncito, era un león. Aquí dice que el espíritu del Señor se apoderó y él fue porque lo que hizo. Dice, y su padre, porque pretexto contra los filisteos, Sansón bajó de Nava, la vida y vio un leoncillo que venía, el espíritu de haberlo invadido sin tener nada en la mano, Sansón despedazó. Hasta ahí sí, lo atacó, supuestamente aquí no lo dice, pero debe haberlo tocado el león. Pero yo no creo que nadie va a despedazar a un león porque le lo vio sentado. Yo no despedazo a un gato porque está sentado ahí en un... Tiene que ser que el león lo atacó y él tenía ese don de la fortaleza y el don de la fortaleza vino en ayuda de él. Pero el Señor no le dijo que regresara a ver el león. El Señor le dio, ¿cuál era el don de Sansón? La fuerza. A lo mejor se dio un apuro. ¿Qué don vino en ayuda de Sansón? La fuerza. Por eso que desguaza el león como se desguaza un cabrito. Porque le dio una efusión de esa fuerza en ese momento. Pero después luego de él le hizo volver a ver al león y se encontró el esqueleto. Pero dentro del esqueleto que había miel. Ahí también donde está también el problema. En todo mal tú encuentras algo bueno que te gusta. Porque si dentro del león no hay miel, él nunca hubiera tocado el león. Pero ¿qué se encontró? Lo más rico que hay, ¿se lo encontró dentro de qué? De la muerte. Eso no pasa con las drogas y con todas esas cosas. A los muchachos que cogen droga no le dicen que van a terminar hecho un trapo humano abajo un puente. ¿Qué es lo que le dice el demonio? Eso es cool, la vas a pasar requete bien, vas a estar como los demás, te vas a sentir fuerte la noche entera bailando. El demonio se presenta con miel. Si el demonio se presentara con azufre, nadie caía en la garra de él.
El demonio se presenta con... Eso es lo terrible del demonio, que el demonio se presenta con miel. Y ahí vamos nosotros y comemos. El demonio se presenta con cosas buenas. Mira, esto es cool, esto está a la moda, esto es bueno para ti, esto te siente bien. Y lo que ya he dicho continuamente, que el Papa Pablo VI habló en su carta, Padre Nuestro, líbranos del mal. El mal no solo está contaminado, ¿qué cosa es? Contaminante. Sansón no bastó con comer la miel él, se la llevó a sus padres y no le dijo dónde estaba, porque se le dice que estaba donde un muerto, un israelita nunca lo hubiera comido. Tú ves como el mal no solo se contamina a él, sino que el mal quiere contaminar a los demás. Y así pasa con todos los problemas de los pecados. Siempre una persona se justifica queriendo hacer caer a otra persona. En una forma, que no es la palabra exacta, pero sí lo podemos decir, que el mal es evangelizador también. Así como el bien evangeliza para el bien, el mal evangeliza para... Y muchas veces tiene más fuerza que el bien, porque a la gente le interesa más la miel. A la gente le gusta más la miel que la abstinencia o que el ayuno. O sea que el libro Samuel, el libro Sansón no es una historia, es una profunda historia donde nos habla a nosotros hoy en día en la mano. La comió yendo caminando a casa de sus padres. Vemos que él no se quedó mal en el lugar, el mal fue caminando. Y terminamos en Sansón, en el banquete de boda, con sus amigos, todo el mundo celebrando el desastre que iba a ocurrir en su vida. Porque muchas veces nosotros mismos también acompañamos a celebrar el desastre de los demás. Y muchas veces más nosotros, por malos consejos, animamos a los demás al mal. A veces que me escribe la gente, no, fulanito se casa en una iglesia de yo no sé qué protestante que le tienen odio a la iglesia, yo puedo ir. Digo, eso es un problema de tu conciencia. Pero si tú me estás preguntando, es que yo creo que tu conciencia te dice que no vaya. Y tú quieres, le digo, yo en mi caso yo no iría. Yo no sanciono el mal con mi presencia, sea quien sea de mi familia. Muchas veces hacemos fiesta para celebrar el mal con los amigos. O sea que tenemos una tremenda enseñanza, como todo el libro de los jueces. Hemos visto que el libro de los jueces, que parece un libro extraño, un libro histórico, un libro que no tiene toda la palabra de Dios, hasta el libro del Levítico, que la gente lo encuentra como insulso y aburrido, vimos lo hermoso que es el libro del Levítico. Así que toda la palabra de Dios tiene una hermosura interna que ver. Ahora, brevemente, antes de terminar, porque mucha gente pues está un poco confundida y no saben bien lo que está pasando, la iglesia está en sede vacante. ¿Qué cosa es sede? Sede vacante es el periodo, el interregno, que se llama, entre un papa y el otro papa. Usualmente, la sede vacante se produce cuando el papa muere. Pero que el derecho canónico, tiene una parte de derecho canónico muy clara que dice que el papa puede renunciar. Pues eso está claro de todos los siglos y se han dado 5 casos en la iglesia que hay papas que han renunciado. O sea que no es algo nuevo, eso está en el derecho canónico de la iglesia. Mientras el papa renuncia y se elige nuevo papa, hay un lugar que se llama sede vacante. ¿Quién dirige la iglesia en la sede vacante? Pues 6 cardenales. Casi siempre son los cardenales obispos. Pues hay 3 órdenes de cardenales. Están los cardenales obispos, los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos. Y mucha gente no sabe nada de eso. Todos los cardenales son obispos. No hay ningún diácono que sea cardenal. Pero se le llama diácono y presbítero a los cardenales no por lo que son, sino por lo que hacen. Porque si los cardenales son más o menos como los senadores de un país. Así como los senadores de Estados Unidos, los senadores, así son los cardenales. ¿Qué son los cardenales? Obispos. No hay rango de cardenal ni de papa, no hay ordenación de cardenal ni de papa. Los 3 ministerios de la iglesia es presbítero, diácono y obispo. Punto. El máximo rango en la iglesia, ¿qué cosa es? Obispo. El cardenal es un obispo que es como el senador de la iglesia, que ayuda al papa a gobernar la iglesia. El oficio de todos los cardenales es gobernar la iglesia. El papa no gobierna solo, el papa toda la vida ha gobernado, ayudado por los cardenales. Hay los cardenales obispos, que son 6, que son podemos decir, los más de arriba,
que son los cardenales de la diócesis de Roma. Roma es una ciudad, pero está dividida desde el principio en 6 diócesis, como Nueva York tiene la diócesis de Brooklyn, la diócesis de Nueva York, de Manhattan, así está Roma. Los 6 obispos de esas diócesis son los obispos cardenales, que son los que están más ligados al Papa porque son dirigentes de la ciudad de Roma. Después están los cardenales presbíteros. ¿Cuáles son los cardenales presbíteros? Todos los cardenales de sedes importantes de la iglesia. Que sea el cardenal de La Habana, el cardenal de Nicaragua, el cardenal de Perú. Esos son cardenales presbíteros que son jefes de cada iglesia, pues son presbíteros del anciano de cada iglesia. ¿Y quiénes son los cardenales diáconos? Los cardenales que no son cardenales de diócesis, que son cardenales que los elevaron para trabajar en la curia romana. Como un cardenal que trabajaba, que es un obispo que trabajaba en el mismo Benedicto cuando era obispo de la congregación de la fe, lo hicieron cardenal, pero él no era cardenal de ningún diócesis, lo elevaron diácono. ¿Por qué diácono? Porque no gobiernan una diócesis, sino que sirven en el Vaticano. Diaconía quiere decir servicio. Por eso el cardenal es obispo, cardenal presbítero, con los cardenales obispos son los que se reúnen con el secretario de Estado de la Santa Sede y son los que dirigen la iglesia durante esta parte de sede vacante. Usualmente la llamada cónclave tiene que ser 9 días después de la muerte del Papa, porque hay 9 días que se llaman los nomendiales, que es cuando se ora por el alma del Papa difunto. Nomendiales se dice en italiano. Ahora no lo hay porque el Papa no murió, entonces no hay que tener 9 días de oración por el alma del Papa. Por eso Benedicto hizo una provisión para que los cardenales se puedan reunir sin esperar pasar los 9 días, como hicieron este lunes. Ayer los periódicos están equivocados, dicen que en el cónclave de ayer no hay cónclave, el cónclave todavía no ha empezado. ¿Qué hacen los cardenales? Los cardenales se reúnen, ahí se reúnen absolutamente todos los cardenales, porque los cardenales mayores de 80 años no pueden votar en el cónclave. Solamente los menores de 80 años, por una cosa lógica. No van a sacar un papa de 80 y pico de años por razones lógicas. Pero en estas convocaciones que se están haciendo, que empezaron ayer, sí se anima a los cardenales mayores a asistir, porque la iglesia necesita de la sabiduría de estos hombres, porque ¿quién avanza en estas congregaciones? Analizan los problemas de la iglesia, que son bastantes, y analizan qué características ellos creen que debe tener el próximo papa, para cuando los cardenales vayan a votar, sepan cuáles son las características que ellos han nombrado de la persona que tienen que escoger. Por eso en estos días están hablando todos los cardenales, tomando la palabra, los ancianos hablando de las características que ellos ven que la iglesia necesita en este momento. Ya cuando terminen que tengan ya claro un perfil de la persona que se necesita, es cuando anuncian el cónclave, que se cree que será para el 10 o el 11 de marzo comience el cónclave. Pero por eso en este momento tenemos que orar para que el Espíritu Santo asista a esos hombres que están ahí, para que den un perfil claro a los cardenales de quién tienen que votar. Cuando los cardenales se reúnan el día que comienza el cónclave, hay una misa que se llama Pro Ecclesia, pro elecciones de sumo pontífice, en la Basílica de San Pedro, una misa que se hace al Espíritu Santo pidiendo la invocación del Espíritu Santo, y por la tarde se reúnen en la Capilla Paulina del Vaticano y se invoca al Espíritu Santo y se canta el himno Veni Creator Spiritus, y los cardenales entran a la Capilla Sixtina y el camarlengo dice la palabra extra omnes, todo el mundo fuera, y se saca a todas las personas y se revisa que no haya nadie allí y se cierra la puerta y comienza el cónclave. Creo que son 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y si un cardenal llega a los 2 tercios de las votaciones, pues es elegido papa. A las 33 votaciones, si no se ha llegado, pues se elige el que más votos tenga. Los cardenales ponen secretamente el nombre en un papel que dice yo elijo a fulano de tal, y lo ponen en un cáliz grande que está puesto encima del altar de la Capilla Sixtina frente al cuadro del juicio final. Y alguien que yo conozco me decía que no hay cosa más impresionante que cuando tú tienes un voto en la mano y tienes que depositarlo mirando el cuadro de juicio final. Dice que es una responsabilidad, dice que es una experiencia imponente. Tú saber
que tú no te puedes equivocar porque tienes el juicio de Cristo enfrente de ti. Dice que él no cree que nadie se atreve en ese momento a hacer una votación que él no considera que es en conciencia. Por eso lo hacen en ese lugar delante de Cristo juez, cuando Cristo se levanta a juzgar vivos y muertos. Y después de que se elige, pues se le pregunta si se acepta y qué nombre quiere escoger. Y cuando se presenta en el balcón de las bendiciones, ese es el proceso que vamos a tener. Dice que esperan que haya papa ya para el Domingo de Ramos. Yo no veo en esta elección como la del anterior, que yo veía, tenía 2 o 3 candidatos, Monseñor Arinze, Monseñor Ratzinger, yo tenía varios candidatos. En esta no tengo la menor idea. Y no me interesa porque yo sé que el Señor va a sacar el mejor. El idóneo, como sacó Juan Pablo II, en un lugar que nadie tenía ni la menor idea dónde estaba ni quién era. Pero sí, el otro día Monseñor Wenz, que decía una cosa muy importante, que parece un chiste, pero no es un chiste, decía que la iglesia en este momento necesitaba un CPA de papa, un contador. Y le digo porque la iglesia ha tenido 2 papas que han sido teólogos, que han sido pastores, pero ahora este papa que viene tiene que poner orden. Tiene que empezar poniendo orden en la curia, en el Vaticano. O sea, que hace falta alguien, porque Juan Pablo II y Benedicto han sido hombres de Dios, pero no son hombres de administración. Y se necesita un papa que no sea un hombre de Dios, sino que también sea un administrador, porque mira la que se ha formado en la administración de la iglesia, porque somos hombres. Donde quiera que hay hombres, por muy santos que sean, el demonio se mete. La curia son los cardenales y los obispos que trabajan en las oficinas del Vaticano con el Papa. Toda la gente que trabaja en las congregaciones de la fe, en la congregación de los inmigrantes, en las congregaciones del culto divino, todas las oficinas el gobierno del Vaticano es la curia. Por eso, y yo decía en el programa que grabé para Radio Paz y Radio Católica Mundial, yo decía que ahora nos enfrentamos con un problema nuevo y vamos a ver cada vez más a menudo renuncias de papas. ¿Tú sabes por qué? Pues yo estaba pensando que antiguamente las personas tenían un límite de vida muy, muy rápido. Hoy en día la vida se ha prolongado, pero no se ha mejorado. Por ejemplo, hoy en día una persona con tratamiento de cáncer, si tiene un cáncer, si no está muy avanzado, lo rebasa y sigue. Y tú ves que la gente cada vez se muere más de 80 y pico, de 90 y pico de años, pero por ejemplo no se ha encontrado cura para el Alzheimer. O sea que se ha extendido la vida, pero no se ha mejorado. No la calidad de vida. ¿Y tú sabes lo que sucede? Que tenemos un gran problema. Al Papa nadie lo puede quitar. No hay potestad humana que pueda quitar a un Papa. Dice el derecho canónico que el Papa puede renunciar libremente y sin presión, pero que nadie puede quitar a un Papa. ¿Tú sabes qué sucede? Ese es el problema. Hay un Papa que empieza con Alzheimer y está como una señora que yo conozco que lleva 14 años con Alzheimer. ¿Tú sabes qué pasa? Nadie lo puede quitar. Nadie, porque es un peligro que alguien quite un papa, eso provoca cisma, nadie lo puede quitar. Entonces vamos a ver cada vez a menudo en la iglesia que muchas veces cuando los papas se vayan poniendo mayores y empiezan a tener fallos de mente, ellos mismos van a decidir renunciar a esperar que caigan imagínate la iglesia 7, 8 años sin gobierno de un papa, porque nadie lo puede quitar. O sea que una cosa que antes no se veía, porque todos los papas se morían en plena lucidez con 80 y tantos pocos de años, cada vez la vamos a ir viendo. O sea, la iglesia se va enfrentando retos que son totalmente nuevos, que antes no lo... Y a lo mejor yo pienso que a lo mejor Benedicto XVI fue por ese camino. Él dirá, veo que me estoy deteriorando y después no me pueden quitar, es mejor que ahora en plena lucidez pueda. O sea, hay muchos factores que nosotros no sabemos, pero son factores nuevos que nos tenemos que enfrentar, que no son de espiritualidad, son de hechos de vida, de humanidad. Así que vamos a orar tenemos que orar todos los días por los cardenales para que el Espíritu Santo los asista, para que el Espíritu Santo encuentre la persona adecuada. Y cuando esta persona sea elegida, hay que orar por él porque le van a caer encima todos los medios como están como buitres. Porque los medios están más desaforados que cuando murió Juan Pablo II. Es un desafuero. ¿Por qué? Porque cada tiempo que pasa, el demonio se pone más violento. Porque sabe que le queda menos tiempo. O sea, la violencia que yo he visto en la prensa, ahora yo no la he visto. Pero eso le he dicho a la persona, ¿qué hay que hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? No oír la prensa. Yo ya no leo Yahoo ni leo noticias en ningún lado. Es más, que veo una noticia de la iglesia de la prensa y la cambio.
Yo nada más que veo prensa católica, si prensa, EWTN, la prensa. Es que yo veo una noticia y la cambio. Yo no quiero oír lo que la prensa dice de la iglesia, porque tú sabes eso lo que nos hace, lo que les dije a ustedes, nos desenfoca, nos da ira, nos desenfoca. Y nosotros no vamos a arreglar a esa gente, porque esa gente son un misterio espiritual dirigido por Satanás. ¿Cómo fue? No, espérate. Una cosa es, si alguien viene delante de ti a hablar peste del Papa, nadie tiene obligación de faltarte respeto a ti. Y delante de mí nadie puede faltarle respeto al Papa. Pero una cosa es que delante de ti tú lo pares a ponerte a dar explicaciones. Ellos no quieren explicaciones, ellos quieren entrar en discusión. ¿Cuál es la respuesta? Mira, delante de mí, yo soy católico, delante de mí tú no hablas mal del Papa porque tú no me faltas respeto a mí. Y lo para. Ya, yo no hay que dar explicaciones de ningún tipo. Nadie tiene derecho por la Constitución de Estados Unidos a insultar tu fe. Como no se puede insultar a un judío, como no se puede insultar a un musulmán, nadie, porque los católicos hemos cogido complejos de inferioridad y cualquiera nos insulta por ahí. ¿Alguien se atreve a insultar a un judío? No, pues tenemos que ponernos hecho una fiera como los judíos. Pero no andan buscando noticias. Mira lo que dijo Jorge Ramos. No me importa, Jorge Ramos, que los muertos entierren a sus muertos y él está muerto. No me interesa lo que él dice. Es que no sé qué dice porque no lo he leído. No me interesa. Ese señor tiene mi desprecio y pido al Señor que lo toque para que no termine pasando calor en el infierno. Pero no me interesa. Vamos a hacer manifestaciones para que Canal 23 no va a cambiar a Jorge Ramos. No lo va a quitar. ¿Tú crees que ellos no sabían cuando lo mandaron a Roma qué cosa era él? Lo sabían que lo mandaron. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer? No, ¿cómo hago yo? Yo no veo más el Canal 23, no sé qué dicen, no me interesa. No los veo. Aparte que eso da tara mental y destruye las médulas, las células del cerebro. No veo Univisión. Ellos lo mandaron con todo propósito. Porque podían haber dado a esta María Antonieta Collins, otra. No, mandaron a ese. Entonces, no vean más esa basura. Digan a la gente que no vean esa basura de canal, que aparte es una reverenda basura. Como dice la Comay, es una porquería. Es lo que es. Entonces, no dejemos, como con lo que dije una vez, hay que ponerse la orejera esa. No te podemos dejar que nada no. Porque el tiempo que vas a dedicar a la ira, lo puedes dedicar a orar por los cardenales, que es lo que hace falta a la iglesia. Respuesta a todo eso, conocer mejor nuestra fe y ser más fieles. Y olvídate, porque tenemos la promesa que las puertas del infierno, me dijeron, ¿tú oyes lo que dicen los evangélicos? Digo, no me interesa, yo no oigo ningún evangélico. Ellos están muertos, que le prediquen a sus muertos. ¿Para qué voy a amargarme yo la vida oyendo a esa gente? Si lo que va a hacer es hacerme un daño espiritual a mí, nosotros nos enfocamos en lo de nosotros, que es ser obediente y seguir a Jesucristo, y que el mundo haga lo que le dé su realísima gana, que a mí no me va a afectar. Ya había alcanzado el don de la impasibilidad como San Juan Climaco. A mí nada me quita la paz. Así que, el Papa es un sinvergüenza, sí, el Papa es un sinvergüenza y Chávez es un santo. Bye, que Dios te bendiga.